caso de la colza en su momento fue muy espectacular porque hubo casi 1.000 muertos y 25.000 afectados, con lo cual el asunto fue tremendo. Y la verdad, lo que yo estoy pasando, el otro día se lo dije yo a mi hija y a mi mujer, ojalá me hubieran muerto en el hospital. Sí. Y se lo digo a usted, ojalá me hubieran muerto, porque esto es inaguantable muchas veces. Hombre, yo creo que es de los grandes escándalos de la transición que nunca se ha resuelto, o que se ha resuelto mal. ¿Sabes lo que es la colza? Sí. Dímelo. Es una planta de la que sale el aceite, el malo, o sea, el que nos ha puesto enfermos. El síndrome tóxico me ha quitado la posibilidad de elegir. En los alrededores de la capital de España surgía la alarma. Un extraño brote epidemiológico rodeaba a la ciudad. En aquel momento un paciente tampoco llamaba mucho la atención, pero a lo largo de la noche siguieron viniendo pacientes, ya empezaron a decir si era una enfermedad infecciosa o no, y empezamos a recibir llamadas de otros hospitales que estaban teniendo el mismo fenómeno y empezamos a comunicarnos para ver qué es lo que estaba pasando porque no sabíamos realmente lo que estaba pasando. Ese fue el primer choque. Son muchos los que se dirigen a los hospitales, en algunos casos alarmados por la publicación de los síntomas similares a los de una gripe normal. Pues comienzo a encontrarme mal aproximadamente en mayo. Yo estaba estudiando, estaba haciendo auxiliar de enfermería, me ven y lo primero que parece es que tengo una fuerte catarro, como una bronquitis. Y bueno, pues sigo con esos síntomas de un catarro muy fuerte durante unos días. Lo único que veíamos era entrar a médicos, enfermeras, totalmente protegidos, como se veía en las imágenes actuales del ébola, y cualquier cosa que entrase en la habitación era automáticamente destruido. Estuve 10 días sin cerrar los ojos, imposible dormir, y ya al día 11º duermo un poco y me despierto gritando. Ya no pude ocultárselo a mis padres. Me desperté gritando de dolores con pesadillas. Eso es mi primer recuerdo. Jaime fue el primer niño que falleció, pero dentro de esa familia todos tenían afecciones. El padre de la familia era un señor como muy activo y muy preocupado por lo que le había ocurrido a su hijo y no paraba de enseñarnos una botellita de aceite que conservaba y nos decía que ese aceite lo guardaría hasta que se supiese la verdad de todo. Yo seguí la prensa y la prensa decía pues que iban cayendo personas enfermas, que no se sabía cuál era la causa, que había familias que estaban todos enfermos, había familias que unos sí y otros no. En pocos días fallecen hasta 7 personas. Empezamos a meter estos pacientes en una sala aislada porque en aquel momento teníamos miedo a que aquello fuera una enfermedad contagiosa y empezamos a ponernos todos los guantes, mascarillas y a aislar a los pacientes. Son 3 hermanos que fotografié en el Ramón y Cajal. Tienen 14, 11 y 7 años más o menos, creo recordar. Y la madre había fallecido semanas antes por el envenenamiento. ¿Cómo te llamas? Luis, Y oye, ¿cuándo te sentiste mal o qué te dolía? la tripa. Recuerdo que había mucha gente por todos los sitios. Se me hace una primera prueba y me mandan para casa. Y a los pocos días, un domingo, me picaba muchísimo todo el cuerpo, me dolía muchísimo la cabeza, me dolía todo el cuerpo y mi madre me vuelve a llevar al hospital. Empieza a producirse una cierta alarma sin que el gobierno de turno sea capaz de reaccionar, ¿no? En el escándalo, en cierto modo, ha implicado varios ministerios, especialmente el Ministerio de Sanidad,
en manos de pues un auténtico inútil que era Sancho Roff, tan inútil, que uno de sus pronósticos, cuando no se sabía nada, dice que es una especie de bichito que si se pone en una mesa se cae y se pega un golpe y se muere de pronto. Desde el punto de vista de los medios de comunicación es muy anecdótico, desde el punto de vista médico tuvo poca importancia, desde el punto de vista político la tuvo toda, claro. Nos encontramos ante algo mucho menos importante que una epidemia de gripe y que nos encontramos ante algo mucho menos importante que lo que desde hace años tenemos frente a nosotros, que es el tema de la meningitis. El aspecto de la declaración política en una situación de crisis tan complicada como esta y tan desconocida como esta tiene que estar muy limitado, y que la voz de la transmisión a los medios de comunicación tiene que estar hecha desde el lado técnico, desde el lado médico en este caso. 140 días hace ya que ese envenenamiento empezó a asolar todo nuestro país. Una enfermedad desconocida a nivel mundial que tiene todavía un tratamiento indeciso y difícil en todas partes. Los medios de comunicación tardaron mucho tiempo en darse cuenta de la profundidad y de la gravedad del problema. Es verdad que había poca información, es verdad que la información era confusa, es verdad que la investigación era muy lenta, es verdad que los datos que se tenían eran datos muy contradictorios, ¿no? Pero no contaron la realidad de lo que había, no contaban el sufrimiento de las víctimas, cómo estábamos las víctimas, cómo evolucionábamos las víctimas, cómo estábamos o no protegidas las víctimas, qué dramas pasaban las víctimas. Los médicos me miraban y me decían que tenía faringitis y después que tenía alergia, y en el Niño Jesús después me mandaron y salió la neumonía. ¿Qué ocurría con las mujeres embarazadas? Se las mandó a abortar a Londres o a Ámsterdam. Solo se les dio una dirección en un papelito. Esas mujeres abortaron. No tenían por qué haberlos mandado fuera. Si había que hacerlo, había que hacerlo en España. Es algo de lo que nunca se ha hablado y que hay mucho por hablar. Me casaba ese año, en octubre, y no quise casarme porque le dije a mi marido, mi novio no se va a casar, parece que se va a casar con una muerta andante. ¿Qué ocurría con las familias que a las 2 de la mañana la Guardia Civil les sacaba de su casa para irse del pueblo porque podían contagiar a los demás? Pues estamos, que menos mal a mi familia que nos está echando una mano, si no, no sé qué sería de nosotros. No sé qué sería. Alberto, ¿qué tal te encuentras? Un poco mejor. ¿Y qué es lo que te pasaba? ¿Estabas muy cansado? ¿Cómo te sentías? Me dolía el pecho. ¿Qué pasaba con los niños que eran aislados para que no se les contagiase? Los niños enfermos sufren, además de trastornos físicos y psíquicos, dificultades escolares. Poco a poco se va tratando de paliarlas en lo posible. Sin embargo, hay que contar con que no se puede exigir demasiado a los niños y que el retraso va a ser considerable. Yo muchas veces cuando veo alguna de las películas donde los chavales van empujando las sillas por el hospital, pues me recuerda mucho aquel 1981 y 82. Acudí al Ramón y Cajal uno de los días y era por carnavales y los niños se habían pintado, habían hecho su propia fiesta de carnaval. Recuerdo que entré en la habitación de Pedro Sanz, estaba pintadito así tal, y se me ocurrió reunirles a todos en el pasillo del hospital. Silvia era una de las niñas del grupo del carnaval, era más o menos de la misma edad que Pedro Sanz. La fotografía en su habitación con sus padres, su padre la cogía en brazos, la madre también. Conseguí reunir de nuevo a Pedro y a Silvia y les hice unas fotografías juntos en una feria en Getafe. Mucha gente joven en sillas de rueda, del quedarse delgados, sin ningún tipo de defensas.
Estaba muy afectada. Encarnación, la primera vez que la fotografié, se veía perfectamente que era una mujer que había sido muy guapa, rubia, pero la enfermedad la había hecho envejecer, los rasgos de la cara estaban muy marcados. Me afectó mucho porque vi el dolor de muchas familias y sobre todo de aquellos que quedaron inválidos totales. Aquello fue dantesco porque en cosa de 2 o 3 semanas el cuerpo se degradó enormemente, ¿no? Yo perdí 25 kilos y mi potencia muscular, me quedé totalmente inválido. Me tenían que darme de comer, cortarme los filetes, llevarme al servicio, vestirme, hacerme todo, ¿no? Vi un momento que vi que me moría. Don Ricardo, ¿en su familia fueron muchos los afectados por el síndrome tóxico? Pues sí, los 5 que somos en casa, los 5 hemos resultado afectados, sí. ¿Pero de gravedad? Pues en un principio, mi esposa y mi hija, pues mucho. Y después mi suegra y mi hijo y yo, pues creo que somos los menos afectados. Dentro de una familia pueden pasar cosas diferentes. Los genes que tenemos cada uno son diferentes. Por mucho que vengamos de la misma familia, pues los genes son no totalmente diferentes, pero son diferentes. Eso hace que metabolicemos diferente. Para la mayoría, los días transcurren entre los dolores, las molestias y las fatigas que les lleva a una inactividad total. Para atender un poco mi casa y tenerla como ahora mismo la veis, yo tengo que gastarme los cuartos para meter una mujer. Yo no puedo hacer nada, soy una mujer inútil, yo soy un trasto, un mueble. Soy un mueble, además si me levanto de la cama al sillón, del sillón a otro sillón, estamos como aquel que dice como inservibles para nada. Yo estaba en la piscina bañándome y luego ya no podía salir de la piscina, de las escaleras de la piscina. Abro la puerta y me encuentro a Beatriz y otros niños en el agua, en una piscina. Pude hacer 3 o 4 fotografías, porque enseguida las sacaron de la piscina. Me centré sobre todo en Beatriz porque se veía que era una niña que era muy guapa. Se había quedado muy delgada y la imagen que veía era de mucha fragilidad, a pesar de que no era de las más afectadas físicamente. Se producía un contraste, era como se la veía vulnerable, pero a la vez se veía una resistencia. En principio, para mí, el reto era averiguar cómo había sido por qué se había producido esta catástrofe, que yo creo que era la más importante que se daba en Europa y la más importante quizá del mundo. Nosotros lo único que podemos decir es que no hay ningún dato objetivo en favor de que ningún alimento tenga relación con el proceso, ni ningún animal de ningún tipo. Se inventaron una serie de teorías, la primera de todas, que esto había sido cosa de unos tomates en Almería, que habían sido tratados con pesticidas de la Bayer. Esto se sostuvo durante una temporada, pero tampoco, porque había sitios donde nadie había consumido esos tomates de Almería, con lo cual pues no casaba, ¿no? Pero hubo 3 intentos de secuestro por parte de Bayer de cambio 16. Hubo otra teoría, y es que como el primer muerto, que era un niño que se apellidaba Vaquero, había fallecido en Torrejón de Ardoz, y en Torrejón de Ardoz estaba la base de los americanos, a alguien se le ocurrió, los culpables son los yanquis que tienen dinero para pagar. Y entonces, efectivamente, tiraron por esa vía con unas supuestas granadas de organofosforados de fabricación española que se habían utilizado en la guerra Irán-Irak. Se desataron los rumores de tal forma que hasta la Embajada de Estados Unidos se apresuró a desmentir que la epidemia estuviera motivada por un escape de armas biológicas. Fuentes diplomáticas estadounidenses negaron categóricamente que se realizaran prácticas con este tipo de armas en suelo español. Bueno, evidentemente esta es otra tontería, como la copa un pino, nadie encontró
nada por el estilo de granadas ni nada tal. Bueno. Fueron diciendo diferentes productos, tanto fueran tomates como pepinillos, luego los pájaros. Hubo mucha gente que mató a muchos pájaros, los pobres, porque creían que habían sido los pájaros. Para nosotros nunca fueron teorías consolidadas ni teorías sólidas de ninguna manera. Lo que pasa es que es verdad que los medios de comunicación tuvieron mucha fuerza. Laura era muy joven, esta niña, estaba comiendo sola. Me llamó la atención lo sola que estaba en esa habitación. Una niña con una carita así muy... pues se veía que era una niña guapita, una carita muy dulce. Le hice pocas fotografías, no le hice demasiadas y no estuve mucho tiempo, pero es una de las que más recuerdo. Que aparecían todos con dolores musculares y con calambres, y eso ha venido hasta la fase más crónica, que es donde pacientes que han perdido mucho peso, pacientes que han tenido fibrosis en la piel, pacientes que tienen lesiones neurológicas, tienen ese aspecto en la cara adelgazada, sin mucha grasa en la zona de los pómulos y también con el resto del cuerpo habiendo perdido masa muscular y la piel más fibrosa, más cogiendo un tinte moreno, pero no porque se pigmente, sino simplemente porque tiene una serie de problemas dentro y sobre todo tiene fibrosis. A Jorge le conocí en encuentros de afectados organizados por las asociaciones. Posteriormente, cuando le volví a localizar 10 años después, se había retirado a una casita que tenían sus padres y le fotografié en su palomar. Durante aquellos 10 meses empezó un tratamiento muy importante para nosotros, que continúa a día de hoy, que es el ejercicio físico, la rehabilitación, la fisioterapia. Durante los meses que estuve allí, pues sí que recibíamos muchas horas de rehabilitación para evitar todas las retracciones articulares que tuvimos. El tipo de tratamiento que se dio con cortisona a dosis muy altas, evidentemente era muy agresivo, pero es que era la única manera de poder sacar a pacientes que estaban muy graves y que iban a fallecer de una manera o de otra. Condenada a ver pasar la vida desde una ventana, a sus 25 años Encarna ha consumido su niñez y juventud de hospital en hospital. Porque, a ver, yo no puedo hacer nada de nada, no puedo salir a caminar a ninguna parte, no puedo estudiar, no puedo hacer nada. Gracias a mi madre y a mi familia que me apoyan mucho y a todos mis amigos que me vienen a visitar, si no... En las últimas 24 horas se han registrado un aumento en los casos de neumonía tóxica en toda España. Tras haberse registrado el pasado sábado unos 1.250 casos, en las últimas 24 horas la cifra ha pasado a ser de 1.333. En los medios sanitarios se trabaja activamente en el estudio de las causas de las recaídas y de las secuelas de la neumonía tóxica. Recogemos las declaraciones del doctor Tabuenca, subdirector del Hospital de Niño Jesús, centro en el que se detectó por primera vez una directa relación de causa a efecto entre la entonces llamada neumonía atípica y la ingesta de aceite tóxico. Aquí se trata desde luego de una enfermedad hasta ahora no descrita y en la cual el tóxico responsable, o mejor dicho, la combinación de tóxicos vehiculizados en este aceite, permanece en el organismo bastante tiempo. De aquí que hablar en este momento de secuelas sea un poco prematuro hasta que no se haya producido la eliminación del tóxico. En nuestro país se viene utilizando con frecuencia el aceite de colza en su estado natural y comestible, mezclándolo con otros aceites de semilla, aun cuando este tipo de fabricación y comercialización de aceites está prohibida desde el 24 de julio de 1964. Bueno, la pista del aceite la encuentra un pediatra del Hospital de Niño Jesús, el doctor Tabuenca, y la encuentra porque la impresión que tenían los pediatras es que esos niños no estaban infectados, sino que estaban intoxicados. Era su palabra coloquial: estos niños están intoxicados. Entonces este profesional empezó a buscar y tuvo la oportunidad de que apareció un niño, un bebé de 6 meses. A los bebés de 6 meses no comen muchas cosas. Luego se hizo un interrogatorio a fondo de la abuela, y la abuela fue la que dijo que le echaban la papilla, le echaban un chorro de aceite. Entonces ya se pusieron sobre la pista, fueron a investigar qué tipo de aceite era, se dieron cuenta que era un aceite sin marca, que estaba comprado en un mercadillo sin ningún tipo de control, y a partir de ahí fue cuando avisaron inmediatamente a las autoridades sanitarias porque podía estar ocurriendo algo con un aceite de venta ambulante. Un aceite de colza importado con destino a usos industriales
y que contenía un desnaturalizador precisamente para evitar su desviación hacia consumos humanos, se ha desviado de ese tráfico industrial y ha llegado al consumo humano, produciendo las consecuencias que son ampliamente conocidas. Aceite puro de oliva directamente del productor al consumidor, a 550 pesetas las garrafas de 5 litros. Los epidemiólogos al final llegaron a la causa clarísima de que era el aceite. ¿Y cómo se había producido esto? Pues porque había entonces venta ambulante, no controlada, y esa venta ambulante se había hecho con garrafas de granel en que la gente era más barato el aceite y lo habían ido comprando. Pertenecientes a un sustrato de población económicamente débil y con un bajo nivel cultural, los afectados suelen estar integrados en núcleos familiares de 2 a 5 personas y la media de edad es muy baja, de 33 años. ¿Cuándo se dieron cuenta de que podía ser el aceite? Pues cuando el médico nos lo dijo, cuando reingresé yo. La segunda vez. A la segunda vez fue cuando me lo dijeron y comuniqué en casa que no comían de ese aceite, puesto que no se seguía comiendo. Yo he notado que los más ricos nos han envenenado porque buscaban la mejor calidad y nosotros buscábamos lo más barato porque no teníamos tanto dinero como ellos. Era una de las marcas que aparecieron en uno de los listados que emitió el gobierno y la autoridad sanitaria, pero mi madre sigue sin recordar dónde compró ese aceite, si fue en el mercadillo o fue en una tienda. Mi madre compraba un aceite del mercadillo en garrafas de 5 litros, decían que era aceite de oliva de Jaén, y bueno, pues como mis padres son de Jaén y el aceite allí tiene fama de ser muy bueno, pues mis padres le compraban. Nada, nosotros lo empezamos a usar y de momento no pasaba nada, hasta que un buen día pues yo tenía manchas en los tobillos, en las piernas, muchos picores, muchos. Y bueno, yo estaba mala, pero seguíamos consumiendo aceite, porque nadie sabía qué era, que si era la neumonía atípica esa, que si era problema de pájaros, que si... Total, que nadie supo al principio qué era. Tenía etiqueta y tenía marca, y era la marca del Maño. Es que dicen que no hay marcas, para que se vea que hay marcas también. Marca las 3B, bueno, bonito y barato. Teníamos un vecino en otro bloque que se había quedado en el paro y nos lo traía a casa. Y mi madre, pues bueno, aquello de que hay que ayudar a los demás. Y efectivamente, bueno, el pobre no tenía culpa porque su familia también fue víctima del síndrome tóxico. Su mujer se quedó en silla de ruedas. Se llamaba Felipe. Evidentemente hubo que denunciar de dónde venía, pero bueno, tengo muchos compañeros que los compraban en los antiguos Spar, aceites embotellados en botellas de 1 litro. Es absolutamente imprescindible que se abstengan de hacer uso de los aceites que ya han sido suficientemente descritos. Un gran número de los ingresos que se producen en la actualidad revelan que todavía se está haciendo el consumo de este tipo de aceite. 12.689. Toda la trama trataba sobre un aceite comestible, como era el aceite de colza, añadirle un compuesto para pasar por la frontera sin que tuviera que dedicarse a lo que se tenía que dedicar, que era ser un aceite industrial, y posteriormente retirar ese compuesto químico. Esta empresa, Refinería de Aceites de Pescado, Sociedad Anónima, Rapsa, es el primer eslabón de la cadena que supuestamente distribuyó el aceite envenenado por varias zonas de nuestro país. Sus propietarios, los hermanos Juan Miguel y Fernando Bengoechea, importaron de Francia el aceite ya desnaturalizado con anilina. Según el acusador público, una parte de ese aceite fue vendida a través de un intermediario, el también procesado Jorge Pich, a la empresa Raelca, situada en la localidad madrileña de Alcorcón y dedicada al envasado y venta de aceite comestible. La empresa Raelca de Alcorcón, que importaba ese aceite y lo mandaba a la refinería ITH de Sevilla a refinar a base de meterle un subidón de temperatura, con lo cual lo que eran anilinas se convertían en anilidas de ácidos grasos, y esto era lo que mataba, ¿vale?
por ponerlo de una manera sencilla. El problema fue lo de la retirada del tóxico, que era inviable retirar el tóxico, porque para retirar el tóxico en una sustancia como es el aceite, en donde el tóxico ya ha reaccionado y donde se le somete a altas temperaturas y durante todo el proceso de refinación, aquello se convierte en una bomba de relojería, que el tóxico reacciona explosivamente con todos los componentes del aceite y forma compuestos que nunca antes habíamos conocido en la química orgánica. Pero ya fue en los años 80 cuando tuvimos que meternos y mancharnos de aceite, porque había una nave en Arganda que tenía más de 100.000 botellas de aceite, y uno de nuestros trabajos más importantes surge del trabajo que pudimos hacer de recolección en aquella nave, de los cuales pudimos luego rescatar unos 5.000 aceites, analizarlos en profundidad y gestionar toda la información que teníamos allí. Se enfrentan grupos de personas que han tomado este tipo de aceite frente a grupos de personas que teóricamente no han tomado este tipo de aceite. Entonces lo que se intenta es ver por métodos estadísticos cómo se asocia la enfermedad entre ellas. Y ya me volví experto en reconocimiento de botellas, porque el fraude no era tan simple. El fraude era muy amplio, con varias redes conectadas entre sí y no todas manejando lo que podíamos llamar el aceite causante. Todos eran aceites fraudulentos desde el punto de vista del concepto de fraude, pero no todos los aceites eran tóxicos para producir la enfermedad. Rapsa también vendió aceite de colza desnaturalizado al industrial catalán Enrique Salomó. Este lo distribuyó a varias personas. Al también procesado Ramón Alabart, a una empresa sevillana, Giresa, que lo destruyó al conocer su toxicidad, y a la firma Aceites Valencia, propiedad de los hermanos Baviera. Estos, tras refinar el aceite, envasaron una parte y vendieron otra a Aceites Aguado del Prado. Los propietarios de esta última empresa, que desconocían la toxicidad del aceite, lo envasaron y distribuyeron a vendedores ambulantes. Del lado clínico, pues el objetivo era identificar cuántos pacientes había, dónde estaban, cuál podía ser su evolución y controlar todo el seguimiento y la atención a los pacientes. Se fue siguiendo la ruta del aceite por la carretera de los pantanos. El distribuidor de aceite iba por todos los pueblos hasta llegar a Salamanca por la carretera que sale de Madrid hacia el pantano de San Juan y demás. Una de las cosas que llamó la atención a los investigadores es por qué en Chapinería no había habido afectados. Si en todos los demás pueblos había habido afectados con la distribución del aceite, ¿cómo es que en Chapinería no había? Se descubrió que el distribuidor, el que llevaba la furgoneta para distribuir el aceite de Raelca, había tenido un rollo con la mujer del bar de Chapinería, y el del bar de Chapinería le había amenazado de muerte al tío si paraba, y por tanto el tío paraba en todos los sitios menos en Chapinería. Por estas rutas se siguió avanzando, y entonces los investigadores detectaron cómo había afectado los casos del aceite en núcleos cerrados. Los núcleos cerrados eran los conventos donde todo el mundo comía lo mismo. Creo que el pueblo se llamaba Casarrubio, aquí en la provincia de Toledo. Me planté delante del convento y llamé a la puerta, sin más. Y para mi gran sorpresa, las monjitas accedieron a que yo entrase y las fotografiase en el interior del convento, que fotografiase sus quehaceres diarios. Ellas compraban aceite de dos calidades, uno más barato y uno más caro. El más caro era el más tóxico. Resulta que para las pastas que fabricaban para la calle, que vendían a la gente que iba a comprar, utilizaban el aceite que teóricamente era de inferior calidad, pero que era menos tóxico. Mientras que el aceite, en teoría bueno, lo consumían para la ensalada de las monjas. Ocurrió que, claro, las monjas que tenían el sistema inmunitario más fastidiado, señoras de ya avanzada edad y tal, enfermaron antes. Ellas veían la tele y veían las noticias porque les afectaba el que tenían hermanas que tal. Y en un determinado momento decidieron dejar de ver las noticias porque solo decían mentiras. Decían que era
que la causa del envenenamiento era aceite de colza y ellas solo consumían aceite de oliva y de girasol, por lo tanto no podía ser eso. La partida que ha causado el mal la trajo de Francia la empresa donostiarra Rapsa, que lo empleaba con fines fraudulentos en mezcla con otros aceites de ínfima calidad, vendidos como aceites de oliva a granel principalmente. Ya se adelanta una cifra de que pueden ser 10.000 los afectados, con gran indignación del partido en el poder, diciendo que eso es una exageración. Fíjate, exageración que cuando empieza prácticamente el juicio 7 años más tarde, 8 años más tarde, ya se hablaba de 30.000 afectados y ahora en este momento se ignora el número de afectados porque llega un momento en que se paran todo tipo de investigaciones. El circuito histórico de ese producto está perfectamente acreditado. Quiénes importaron, quiénes regeneraron o refinaron, quiénes comercializaron y dónde y cómo se vendió. Invoco los 3 enfermos que hay en Sevilla, que tomaron aceite de una industria que hizo la regeneración. Invoco los enfermos de los vendedores ambulantes, que no sabían que vendían la muerte ni la enfermedad, y alguno de sus familiares quedó enfermo. Ninguno de ellos está procesado, por supuesto, no ha habido procesamiento en esa línea. Yo recuerdo lo de las matanzas en Castilla-León, donde los chorizos que estaban embebidos en ese aceite fueron lanzados a las cunetas de las carreteras, tengo pruebas de ello, y aparecieron muertos los perros la mañana siguiente. Ese aceite, una parte del cual permanece almacenada en estos depósitos de Santander, fue desnaturalizado mediante un colorante, la anilina. Para hacer desaparecer el extraño color que presentaba, el aceite fue sometido a procesos de refinado, que en la mayor parte de los casos se efectuaron con sosa o lejía y a elevadas temperaturas, lo que provocó la transformación de la anilina en una sustancia más tóxica, las anilidas. El 30 de marzo de 1987, en el pabellón Valencia de la Casa de Campo de Madrid, se iniciaba el juicio de la colza, también conocido como el juicio del siglo, con el que se entró de lleno en el campo de los macroprocesos judiciales. El juicio de la colza se ha iniciado hoy en Madrid en medio de una gran expectación y numerosos incidentes. Unos incidentes protagonizados por grupos de afectados que insultaron e intentaron agredir a los acusados y a sus abogados defensores cuando llegaban o salían del lugar donde se celebra el juicio. Los incidentes que se produjeron en el exterior tuvieron también su reflejo en la sala donde se celebra el juicio. Los abogados de la defensa expresaron su protesta y pidieron la adopción de medidas para atajar este tipo de hechos, mientras que 2 acusadores particulares, Doris Venegas y Fernando Salas, atribuyeron el nerviosismo de los afectados a lo que consideran un mal sistema de reparto de las acreditaciones y una excesiva presencia policial. El tribunal aseguró, por su parte, que se adoptarán las medidas que consideren necesarias para que no se reproduzcan estos comportamientos. La gente estaba muy tensa porque, claro, aunque la administración española había planteado una serie de ayudas personales a las familias que tenían afectados y a los propios afectados, pero claro, la gente estaba muy indignada. Pedimos justicia para los culpables, que ya van 500 muertos y creo que está bien. Que nos atiendan como es debido, que no digan que todo es psicológico, que los dolores y la fuerza que nos falta no son psicológicas. Lo único que buscamos es que sigamos teniendo asistencia médica y que nos devuelvan la salud. ¡No queremos pan! ¡No queremos vino! ¡Queremos los culpables colgados de un vino! Pues tengo una imagen, bueno, era una sala muy grande, redonda, me acuerdo perfectamente, llena de afectados. El primer macrojuicio real en España fue ese, ¿no? La audiencia pública estaba llena la sala de muchos afectados, familiares de los afectados. Se estima aprobada la relación de causalidad natural entre la distribución de aceite de colza inicialmente señalado con anilina al 2% y el síndrome tóxico, de manera que esa distribución se reputa conditio sine qua non de la enfermedad. Consiguió demostrarse finalmente que la causa del síndrome tóxico fue el aceite de colza importado desde Francia, que una serie de empresarios hacían pasar por aceite de oliva o aceite de girasol.
Juan Miguel Bengoechea aseguró que su empresa Rapsa, que comercializó el aceite de colza desnaturalizado, que supuestamente provocó el envenenamiento, importaba este tipo de aceite desde hace 13 años. Y aseguró que no sabía que la empresa Raelka, a la que vendieron el aceite de colza desnaturalizado, se dedicara al envasado y venta del aceite destinado a consumo humano. A la mayor parte de las preguntas que le dirigió el fiscal, contestó sin embargo con evasivas como no sé, no me acuerdo o no se lo puedo decir. El tribunal decide pedir ayuda a un investigador inglés, Sir Richard Doll, que era un gran epidemiólogo, ahora ya fallecido, y le piden opinión sobre todos estos trabajos. Y entonces él, al principio, cuando analiza los trabajos previos, deja en duda si el aceite puede ser o no. Cuando empieza a analizar nuestros trabajos, termina con una frase concluyente de que no tiene ninguna duda de que el aceite es el causante de esta epidemia. Y eso hace inclinar a toda la decisión del tribunal acerca de la causalidad. Acudió a declarar el prestigioso epidemiólogo británico Sir Richard Doll. El informe de Sir Richard Doll fue concluyente. El aceite de colza desnaturalizado con anilinas había sido el causante definitivo de la mortal enfermedad. Con la autoridad que le otorgaban sus casi 40 años al servicio de la epidemiología, Doll confirmó sin vacilar las conclusiones que ya había adelantado el informe encargado por la Organización Mundial de la Salud. En el juicio por el síndrome tóxico prosiguió hoy el informe de los abogados de la acusación popular que se han adherido a la petición fiscal de 60.000 años para los 8 principales procesados. En estas fechas se cumplen 7 años desde que aparecieron los primeros casos de afectados por el síndrome tóxico. El abogado de la acusación popular, que actúa en representación de la Comunidad de Madrid, ha calificado de truanes y representantes de la picaresca española a los aceiteros presuntos responsables del envenenamiento masivo. También ha asegurado que este gigantesco fraude ha dañado en su conjunto la imagen de España en el exterior. Fue la garrafa esa. La garrafa esa fue la que caímos como conejos con ella. La mayoría de los afectados afirmaron haber comprado el aceite a granel, o bien en mercadillos o a través de vendedores ambulantes. Algunos, sin embargo, aseguraron que lo habían adquirido en tiendas de comestibles o en galerías de alimentación en las que habitualmente compraban. Pues mire, porque estaba de oferta. Y como en mi casa no me sobra un duro, pues las señoras cuando nos dicen algo de alguna oferta, ya que vamos a las ofertas. Como era en una tienda de comestibles, pues no dudé en comprarlo, claro. ¿Y usted nunca le preguntó a Juan Miguel Bengoechea o a otra persona de Rapsa que a pesar de que tuvo usted que devolver una cisterna por estar en malas condiciones, a pesar de que en todos los anagramas pone aceites y grasas industriales, ¿usted nunca le preguntó si era aceite en concreto comestible o industrial? No le pregunté porque no sospechaba de nada. ¿Usted no sospechaba a pesar de lo que dice el anagrama y a pesar de devolver la cisterna? Y a no, pesar porque él me vendió aceite comestible y yo le estaba pagando aceite comestible. Pero usted a pesar de eso nunca le preguntó... No. Nunca le preguntó... No. El juicio fue una pantomima. En principio eran 30 y tanto, 38, los que detuvieron implicados, pero realmente lo sorprendente es que a la hora del juicio quienes entran en prisión son 2 personas nada más que son condenadas a 20 años de prisión, ¿no? Buenas tardes. Solo 2 de los 38 acusados en el juicio del síndrome tóxico ingresarán inmediatamente en prisión para cumplir la condena que les ha sido impuesta esta tarde por el tribunal. En una sentencia recibida con fuertes protestas por los afectados, los jueces han condenado a 13 de los acusados a penas que oscilan entre 6 meses de arresto y 20 años de cárcel, lo cual contrasta con los más de 60.000 años de cárcel que pedía el fiscal para cada uno de los principales acusados. Eran las 6:30 de la tarde cuando la lectura de la sentencia del síndrome tóxico quedaba momentáneamente interrumpida ante las protestas de los afectados por el envenenamiento. En ese momento el tribunal leía las indemnizaciones que según la sentencia deberían cobrar las víctimas y que oscilan entre las 150.000 pesetas y los 90 millones en caso de gran invalidez. Unas indemnizaciones que probablemente serán difíciles de cobrar, ya que el tribunal ha rechazado la posibilidad de que las haga efectivas el Estado. Llorar de impotencia. Estuvimos en el año 84 4 meses encerrados. Durante el día dormíamos en una asociación de vecinos de Móstoles y 4 meses saliendo a la calle para que los exaltos cargos se sentasen en el banquillo. Desgraciadamente no se sentaron todos los que debían de estar. Estaba claro quién estaban procesados y pensábamos que iban a ser condenados, pero claro, veíamos que no les iban a poder solucionar tampoco sus indemnizaciones, que es lo único que podía ser la prisión
indemnizaciones. Y desde luego la sentencia, desde mi punto de vista, es absolutamente benigna y poco fundamentada. Desde mi punto de vista, incomprensiblemente benevolente para la tragedia que supuso, porque en definitiva, por las muertes y lesiones causadas, resultan solamente condenados 3 personas. Que se condene a quien debe ser condenado y que no sean penas tan benignas, tan suaves, tan incompletas. Nosotros las impugnamos, creo que con todas las acusaciones particulares, como el señor fiscal también, pero no entendemos que haya solamente 2 personas en la cárcel. ¡Es una vergüenza! ¡No hay derecho! Yo tengo una hija muerta, por causa del aceite. Y que le salga a esa gentuza 4 años es para matarlo. Y entonces la sentencia les condenaba, pero nosotros sabíamos que no tenían capacidad, ni la empresa que había causado la catástrofe, ni los que lo habían vendido, no tenían la capacidad económica para atender a las 20.000 personas afectadas. Por otro lado, yo pensaba y estaba convencida de que esto no se había producido únicamente por los responsables industriales, sino que había habido una permisibilidad, diríamos, por parte de la Administración. A finales de 1980 hubo un cambio en la política económica con una mayor liberalización en las importaciones, existía una falta total de control aduanero y, por supuesto, no existía ningún tipo de ley de consumidores y, en ese sentido, no había ningún control de los productos. Rabia, dolor, las pocas penas que en este país se dan, no creo en la justicia ya. A una persona, 6 años, 2.500 fallecidos, 20.000 víctimas, no hay justicia. A pesar de los años, la protesta sigue viva. Han llegado de Burgos, Cantabria, Valladolid o Palencia. Se pusieron en camino de madrugada. Todos han querido tener un sitio en la sala. Nos levantaba a las 3 de la mañana a venir aquí. Que se nos vea y que la gente, oye, que sepa que estamos aquí todavía, que existimos y que los problemas siguen, que no se han solucionado. Justicia sobre todo. Que se haga justicia, que esperamos que esta vez sí que lo consigamos. Cientos de personas se han agolpado esta mañana en las puertas de la audiencia. Muchos de ellos son familiares de los 330 fallecidos oficialmente a causa del aceite adulterado. Mi hermano murió con 18 años y tengo toda la familia fatal. Los responsables del envenenamiento con aceite de colza han visto multiplicadas por 4 las penas que les fueron impuestas. Esta importante sentencia del Tribunal Supremo vuelve a poner de actualidad a las víctimas que precisamente en estos días cumplen 11 años de pesadillas. El Estado declarado responsable civil subsidiario del envenenamiento masivo de más de 20.000 personas en toda España. La sentencia, que amplía ligeramente el número de afectados que establecía la Audiencia Nacional, ha sido acogida con satisfacción por los abogados acusadores y las víctimas del síndrome tóxico. Así que yo estoy muy contenta, aunque he perdido a mi marido, estoy muy contenta de que hagan justicia. Es lo que más deseábamos, 40 años de pena y han metido a 7, 8, vamos, estamos contentísimas, no tenemos... Creo que ninguno palabras para expresar lo que ha sido esto. Yo creo que se ha hecho la justicia que se podía hacer. Es decir, no te van a devolver a tu hijo o tu hija, ni los sufrimientos que han pasado, porque hubo gente que se consumió directamente con unos dolores tremendos. Eso, la justicia no puede compensar eso. Te pueden dar 25 millones... en algún caso 90 millones en casos de gran invalidez, que es lo que se daba. No entiendo cómo alguien por un lucro personal de dinero ha podido causar tanto dolor, tantas muertes, y que todavía hoy, hace poco, recibí la llamada de uno de los aceiteros, que sin pedir disculpas quería presentarme su verdad. Ellos repetían continuamente que no eran culpables, que simplemente eran distribuidores, que ellos también les habían engañado. Yo recuerdo que salí de la cárcel y yo tenía mis dudas sobre su culpabilidad. Es decir, había algo creíble en su discurso. Es verdad que a los, digamos, empresarios les condenaron a 20 años. Ya están en la calle, supongo que se habrán arrepentido toda su vida de esta historia, pero bueno, así que esto de la justicia es lo que hay. Es el final de 11 años de espera.
Entre lloros y desmayos, las víctimas celebran su victoria. El Tribunal Supremo acaba de endurecer las penas impuestas por la Audiencia Nacional a los culpables del síndrome tóxico. 14 aceiteros son condenados a un total de 274 años de cárcel. La sentencia es un bálsamo para los afectados. Por unas horas les hace olvidar que desde 1981 sus vidas han sido una lenta agonía. Pues mira, yo ahora lo veo totalmente diferente a como lo sentía en aquel momento. En aquel momento sentía mucho dolor, mucho agobio y decía, jolín, yo estaba ahí dentro, ¿no? Pero yo no lo vivía con el mismo dolor que lo vivían, porque, joder, es que ha habido gente con toda su familia, padres y madres que tenían que dejar a sus hijos y que no los podían cuidar y ese dolor, demasiada poca rabia transmitieron en aquellos juicios y en aquellas manifestaciones. Y a día de hoy lo recuerdo y cada vez que veo esas imágenes con mucha admiración, con mucho respeto y con mucho agradecimiento. Tengo mis depresiones y yo no tengo ganas de vivir, O sea, que es que se los digo sinceramente que es que no tengo ganas de vivir. A mí me daba la sensación que hablaban más con la mirada que con las palabras. Es decir, esas miradas reclamaban atención. Se sentían abandonados y creo que en mi cámara veían esa posibilidad de llamar la atención. Me casé en el 82, nos prohibieron, entre comillas, tener hijos porque no se sabía la descendencia, no había estudios todavía, hasta el año 86 que me dan el visto bueno y nos dicen que hay la misma posibilidad de tener un hijo sano como el resto de la población. Nos arriesgamos y la verdad es que en el año 87 tengo un hijo sano. La verdad nuestra ilusión era tener 3 hijos, pero no te puedes arriesgar. Cuando has pasado tanto miedo durante 9 meses en lugar de vivir feliz tu embarazo sin saber cómo iban a hacer, no nos quisimos arriesgar más. Es doloroso que todas las víctimas tengan que estar reclamando y defendiendo derechos. Y yo insisto, las víctimas, todas las víctimas, todas, necesitamos la misma protección, el mismo acompañamiento y la misma defensa. Y ni nuestros muertos, ni nuestra familia, ni nuestros enfermos todavía hemos recibido esa reparación moral desde hace 37 años. Castigo a los culpables, que ya están en la calle. Castigo a los culpables, vivir y no morir. Queremos vivir y no morir. Queremos vivir y no morir. Nunca he podido plantearme ser una gran escaladora para ir al Himalaya o hacer algún deporte de riesgo porque sabía que para qué me lo iba a proponer si no podía hacerlo. A mí me dicen, y bueno, a los 21 años, ¿cómo te afectó? Pues me afectó de muchas maneras. A mí me gustaba ir a bailar con mis amigos y dejé de hacerlo. Y mientras esté de pie y pueda, continuaré luchando, porque hay muchas injusticias todavía. The rainbow way up high.
that I heard up